Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el miércoles 8 de febrero. Avanzamos en la quinta semana del tiempo ordinario y en la primera parte vamos a tener ahora una nueva homilía. Homilía del 23 de diciembre de 1979. Estamos en el cuarto domingo del tiempo de Adviento cuando Monseñor predicó esta homilía que tituló Por María quiere Dios salvar en la historia. Yo sé que para muchos de ustedes no es familiar estar hablando de María, mucho menos de la Virgen María, pero como estamos en el tiempo del Adviento, el tiempo antes de la Navidad, entonces es obligado prácticamente hablar de María, hablar de Isabel. Esta homilía, Monseñor la tituló así: Por María quiere Dios salvar en la historia, porque en la coyuntura que se está viviendo, no se puede permitir, y en ninguna coyuntura, no se puede permitir que alguien se eleve a los cielos, que alguien se vaya espiritualmente elevado al cielo. Sino, Monseñor insiste en que hay que quedarse en la tierra. Dios quiere salvar en la historia, no fuera de la historia, no cuando nos muramos. Eso no es la predicación de los evangelios, ni mucho menos la de Monseñor Romero. Por María, Dios quiere salvar en la historia. Y los tres pensamientos son los siguientes. Jesús es la salvación de Dios en la historia. Es una verdad de fe que nadie la puede refutar. Segundo, por María tenemos a Jesús, segundo pensamiento. Y el tercero, María sigue siendo el signo de la salvación para todos los tiempos. Signo, no es la salvadora, es el signo. Es lo que representa, lo que significa, lo que dice es cómo se logra la salvación. Monseñor, en esta parte yo les recomiendo que le pongamos atención al papel de la mujer, cómo mira la Iglesia a la mujer. Fíjese que aunque no sea el pensamiento que he escogido para hoy, pero sí quiero leerles este fragmento cuando Monseñor se refiere a la mujer, pero no lo escogí para la frase del día. Dice: como un gran honor a la mujer quisiera decir que toda mujer embarazada es adviento, es anuncio de una vida que llega. Y por eso, ¿cómo va a difamar y a ultrajar la Iglesia la figura de la mujer? Al contrario, la enaltece y la engrandece y quiere defenderla de todo lo que la ultraja y la hace menos grandiosa. Fíjese que esta frase es bonita. No la escogí porque me fui a la frase desde el tema de la Iglesia. La frase que escogí para frase del día es esta: la salvación que predicamos en la Iglesia de Cristo no es otra que aquella que María creyó e inició al dar su consentimiento y hacerse fecunda de la salvación de Dios. Por eso la Iglesia es tan celosa de cuidar esa fe de María, ese proyecto de Dios en la salvación de los hombres. Y por eso no tolera que se mezcle con proyectos meramente humanos. Los santifica todos, los penetra todos. Todo esfuerzo de liberación en los pueblos solamente será eficaz y según el corazón de Dios si se deja penetrar de la fe del proyecto de Dios para salvar a la humanidad. Escogí este segmento para la frase del día porque creo que aquí está el corazón de la predicación de Monseñor Romero. Una liberación temporal no equivale a la liberación de Dios. Y una liberación de Dios como total no se debe dejar contaminar por una liberación temporal. Al contrario, la liberación de Dios penetra todas las liberaciones. Y creo que esta es la síntesis de la predicación de Monseñor Romero, a la cual dedicó prácticamente toda su vida y por la cual entregó su vida. Maravilloso, Monseñor. Homilía del 23 de diciembre de 1979. Oigamos a Monseñor.
recibir lo que hoy se llama los ministerios, o sea, 2 autorizaciones que la Iglesia confiere a miembros de su pueblo que van a ser capacitados para el lectorado y el acolitado. Estos 4 jóvenes son como una imagen de la Iglesia en su deseo de servir. Ministerio es servicio. Pero junto a ellos, como arropándolos de fortaleza, de ternura, de amor pastoral, las figuras centrales de este domingo de Adviento son 2 mujeres embarazadas, Isabel y María, las 2 fecundas por el milagro. Isabel, anciana y estéril, que está ya en el 6º mes de su embarazo y va a ser madre del precursor, y María, que sin perder su virginidad, por obra del Espíritu Santo, acaba de concebir al que en Belén como Redentor de los hombres. Es la figura hermosa del Adviento. Como un gran honor a la mujer, quisiera decir que toda mujer embarazada es Adviento. Adviento es anuncio de una vida que llega. Y por eso, ¿cómo va a difamar y a ultrajar la Iglesia la figura de la mujer? Al contrario, la enaltece y la engrandece y quiere defenderla de todo lo que la ultraja y la hace menos grandiosa. En el Adviento, estas 2 figuras, María, embarazada, ser madre de Jesús, y ella misma, la Iglesia, fecunda de tantos hijos, que como María, también virgen y madre, está preparando para dar a luz en la eternidad, en la Iglesia definitiva del cielo, evocan todo el sentido de esta preparación navideña en el corazón del cristiano. La venida de la vida de Dios para hacerse vida de los hombres. Y la segunda, la de aquel Jesús que en el esplendor de su gloria vendrá a consumar su iglesia definitiva. Entre estos 2 advientos, entre estas 2 venidas de vida, se mueve el cristianismo. Y María se destaca en la primera venida de Cristo, pero no termina allí su misión. A lo largo de toda la historia del cristianismo, ella va acompañando los ministerios de la Iglesia, los trabajos de sus apóstoles, de sus obispos, de sus sacerdotes, de sus catequistas, de sus religiosas, de los padres de familia, todo aquello que está haciendo Iglesia a lo largo de los siglos. María es madre de todos los humildes trabajadores del Evangelio. Tratamos de sembrar y hacer fecundar en el pueblo. Sirva pues este domingo en que vamos a expresar este servicio de la Iglesia en la promoción de estos 4 jóvenes, para que todos nosotros avivemos nuestro cariño a la Virgen y la sintamos como se la proclamó en Puebla, estrella de la evangelización siempre renovada en la Iglesia.
Vamos a ponerle pues por título homilía del cuarto domingo de Adviento. Por María quiere Dios salvar en la historia. Y los tres pensamientos habituales son estos. Primero, Jesús es la salvación de Dios en la historia. Segundo, por María tenemos a Jesús. Y tercero, María sigue siendo el signo de la salvación de Dios a lo largo de todos los tiempos. Primero, Jesús es la salvación de Dios en la historia. En el Evangelio se nos cuenta que aquel fruto de las entrañas de María va a tomar un nombre impuesto por el mismo Dios. A José le encarga, le pondrás por nombre Jesús, contracción hebrea que quiere decir Dios salva. Esto es Jesús, Dios salva. Es la salvación de Dios que se hace niño en Belén, crucificado en el Calvario, que se hace iglesia prolongando la vida de Jesús en la historia. Salvará al pueblo de sus pecados. Es interesante lo que dice el documento de Puebla acerca de María. María es el punto culminante de la historia que se junta con el cielo y trae la vida de Dios a la humanidad. María se presenta en el Evangelio de hoy fecunda de esta salvación que ya ha venido y que va en sus entrañas, y por eso al llegar a la casita de su prima Elizabeth sucede la santificación de Juan Bautista aún sin nacer. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, ha saltado de gozo la criatura en mis entrañas. Juan Bautista va a nacer sin pecado porque lo ha santificado ya la salvación de Dios que llegó en las entrañas de María a su propia casa. E Isabel la llama la madre de mi Señor. ¿Qué encuentro más maravilloso el de estas dos mujeres? Dichosa porque has creído, dice el Evangelio, que saluda Isabel a María, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. ¿Qué le ha dicho el Señor a María? Le ha revelado el proyecto de salvación. La salvación que predicamos en la Iglesia de Cristo no es otra que aquella que María creyó e inició al dar su consentimiento y hacerse fecunda de la salvación de Dios. Por eso la Iglesia es tan celosa de cuidar esa fe de María, ese proyecto de Dios en la salvación de los hombres, y por eso no tolera que se mezcle con proyectos meramente humanos. Los santifica a todos, los penetra a todos. Todo esfuerzo de liberación en los pueblos solamente será eficaz y según el corazón de Dios si se deja penetrar de la fe, del proyecto de Dios para salvar a la humanidad. Nuestros tiempos son propicios para felicitar a María y para escuchar de María qué quiere Dios en la liberación de nuestro país y de nuestro pueblo, y para no dejarnos seducir de falsas liberaciones, y para hacer siempre en la historia la salvación de Dios que ha venido por las entrañas de María, en la fe de María, a dar vida a todos los esfuerzos salvadores de la. Continuamos
con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este miércoles 8 de febrero. Estamos ahora en una invitación que nos está haciendo el Génesis. Yo les decía ya en las 2 sesiones anteriores que este libro del Génesis, si no se le estudia como se debe, y estoy haciendo alarde de que cuando alguien ha estudiado la Sagrada Escritura, no solo para convertirse, porque es diferente estudiar para convertirse que estudiar para conocer. En este caso, yo quiero hacer alarde de el estudio que hasta hoy yo he realizado. Y si bien es cierto, me sirve para mi conversión, no es eso lo que ocupa el centro. El centro es el conocer para compartir. Más adelante Dios dirá si yo me convierto o no me convierto, pero hago la diferencia. Porque muchas veces los textos de la Sagrada Escritura se quedan verdaderamente en puros textos fundamentalistas. Así como se dice, así sucedió. Hoy, en esta cita que les decía, tenemos con el Génesis, vamos a estudiar la segunda, estamos hablando de la segunda manera, la segunda explicación de la creación de la humanidad, del hombre concretamente. Entonces, como ya escuchamos la primera creación en el capítulo 1, hoy vamos a hacer el cotejo, vamos a comparar, pero como les decía, en clave de conocimiento más que en clave de conversión. Usted, si quiere, quédese con la clave de conversión. Yo en este programa quiero que adquiramos el conocimiento. Allá usted, si esto le mueve a la conversión, este es otro asunto, pero yo no soy un predicador que conviértete pecador, no es esa mi línea, no me gusta. Por eso lo hago más por el fin del conocimiento. Génesis 2, 4b al 9 y del 15 al 17. Y dice lo siguiente: Cuando el Señor hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado la lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivara el campo. Solo un manantial salía del suelo y regaba la superficie del campo. Entonces, el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en el Edén, hacia el oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén, para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comas, porque el día en que comas de él tendrás que morir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 2 creaciones. Hemos hablado sobre esto las sesiones anteriores. Este relato fue escrito aproximadamente en el año 950, época del apogeo de los reyes Saúl, David y Salomón. El rey se veía él a sí mismo como un dios. Y el relato se convierte en un texto que desdice la actitud de un rey, para decirle al rey: vos no sos rey,
El rey te puso en el jardín. Esta es otra cosa. Dios es rey. Estos textos, cuando los estudiamos con esta intención así de conocimiento, tenemos que hacer lógicamente las comparaciones, los cotejos, las concordancias se llama en Biblia, la concordancia. ¿Con qué texto concuerda esto? Bueno, si este es el capítulo 2 y fue escrito en el año 950 aproximadamente, y el que leímos ayer y anteayer fue escrito en el año 550, quiere decir que hay 400 años de diferencia. ¿Cómo fue la creación del hombre en este texto que estamos leyendo hoy? De barro. Hizo primero al hombre. Más adelante viene la creación de la mujer. Este es el capítulo 2 de Génesis, el 4b en adelante. Pero en el Génesis 1 solo dice hombre y mujer los creó a imagen y semejanza, los creó. No hay superioridad de uno sobre el otro o de uno sobre la otra. El Génesis 1 vive en el contexto de la expulsión, de la sacada, del exilio de su tierra original, de la tierra prometida, llevados a Babilonia. Allá en Babilonia, ese pueblo experimenta la mayor tragedia, una especie de repetir la crisis que vivieron los hebreos, el pueblo original, allá en Egipto. Ahí no mandaban ellos, ahí mandaban otros. Allá no tenían templo. Y por eso la creación del capítulo 1 es, Dios hizo una gran bóveda. Y la bóveda es el templo. Pero entonces, como no tenemos templo, el templo es el cielo. Y como no tenemos el candelabro de 7 brazos, bueno, las luces del espacio, la luna, el sol, las estrellas, los luceros grandotes, los cometas, todas esas son las lámparas de nuestro templo. Esa es una concepción en el capítulo 1. El capítulo 2 no tiene nada que ver porque aquí hay templo. Entonces no hay una queja sobre el templo. Aquí la queja es que hay alguien que se está queriendo llamar rey y que pasa sobre la autoridad de Dios. Y aquí le dice, no. Dios te puso aquí para que cuidaras el jardín. Y te dijo, no comas de ese árbol. El árbol del bien y el mal. No comas. Porque eso solo lo como yo. Yo soy Dios. El día que lo comas vas a morir. Porque aquí no puede haber dos dioses. Aquí o estás tú o estoy yo. Claridad. No comas de ese árbol. De los demás sí. De este no. Y es como que el libro está escrito para que lo lea David, Salomón, etc. O los descendientes, o los adoradores o aduladores del reinado. No son dioses ustedes. El texto del Evangelio de hoy está en Marcos 7, del 14 al 23. Vamos a ver qué riqueza le vamos a extraer a este Evangelio. Marcos 7, del 14 al 23 dice lo siguiente. Llamando de nuevo a la gente les dijo, escuchen todos y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Lo que lo hace impuro es lo que sale de él. El que tenga oídos para oír, que escuche. Cuando se apartó de la gente y entró en casa, le preguntaban los discípulos el sentido de la comparación, y él les dijo, ¿con que también ustedes siguen sin entender? ¿No comprenden que lo que entra en el hombre desde fuera no puede contaminarlo? Porque no le entra en el corazón, sino en el vientre, y después es expulsado del cuerpo. Con lo cual declaraba puros todos los alimentos. Y añadió, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. De dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, codicia, malicia, fraude, desenfreno, envidia, blasfemia, arrogancia, desatino. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Quiero
leer el único paralelo que tiene este capítulo 7 de Marcos, del 14 al 23. Porque ahora sí vamos a encontrarnos en Mateo. Mateo es el único paralelo que tiene este texto. Y vamos a ver la diferencia de uno con otro. Tal vez no nos dé tiempo a profundizar todo, pero vamos a hacer un acercamiento. Mateo 15, del 10 al 20, dice lo siguiente. Y llamando a la gente les dijo, escuchen atentamente, no contamina al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Eso es lo que realmente contamina al hombre. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte hablar así? Él respondió, toda planta que no plantó mi Padre del cielo será arrancada. Déjenlos, son ciegos y guían a otros ciegos. Y si un ciego llega a otro ciego, los dos caerán en el mismo pozo. Pedro contestó, explícanos esta comparación. Él les dijo, ¿también ustedes siguen sin entender? ¿No ven que lo que entra por la boca pasa al vientre y luego es expulsado del cuerpo? En cambio, lo que sale por la boca brota del corazón y eso sí que contamina al hombre. Porque del corazón salen malas intenciones, asesinatos, adulterio, fornicación, robos, falso testimonio, blasfemia. Esto es lo que hace impuro al hombre y no el comer sin lavarse las manos. Ven que hay bastantes diferencias, no las vamos a poder tocar todas. Cuando Mateo mete la palabra boca, está hablando de comida. Pero en Marcos, aunque finalmente se entiende que es comida y que declara todos los animales o todas las comidas puras, ya no hay nada impuro, de esto no comas, de esto sí, no, ya no hay nada impuro, todo se puede comer. Pero la figura que usa Marcos es importante. No hay nada afuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Nada de lo que hay de fuera. Esto no solamente es la boca. Es que si yo como un pepino, el pepino no me contamina, porque el pepino después termina en el servicio. Pero Marcos habla de un ambiente, eso que está allá afuera. Eso no te hace. Por eso, cuando alguien dice, no vayas a la discoteca, no vayas a la playa, no vayas al cine, no mires esa novela, claro, es porque hay un ambiente, pero ese ambiente no debe contaminarnos a nosotros, a nadie. No solamente es el comer, como lo señala y lo pone en énfasis Mateo, sino lo de afuera. Nada de eso me contamina. Yo puedo estar en un partido político y ese partido no puede contaminarme. Lo que tengo dentro de mí, esto es lo que me contamina, lo que yo tengo. Por eso, una de las máximas es esta, ¿verdad? Cuidemos el corazón. No dejemos que el corazón se nos llene de cosas malas. Ahí sí está la contaminación. Hay que cuidar el corazón. Por eso, bien bonito cuando los santos, ¿verdad? En la vida de los santos se habla de la pureza de corazón. Cuando alguien entra a la vida consagrada, voy a poner de ejemplo en mi congregación, ¿cuánto se nos insiste en la pureza de corazón? No seamos como la gente de afuera. Marquemos diferencias. Esto es bonito. En Marcos hay una complicación porque a Jesús le dicen, Marcos no se mete en el tema de los fariseos y los letrados. No. Marcos explica de una vez la parábola y sale la lista de las maldades. Pero pongamos el énfasis en esto de Mateo. Le preguntan a Jesús, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte hablar así? Y Jesús es radical. Toda planta que no plantó mi Padre del cielo será arrancada. Son ciegos que guían a otros ciegos. Es porque Mateo tiene la intención de presentar a Jesús como el nuevo Moisés. En lo demás,
coinciden. Coinciden Mateo y Marcos. Pero la enseñanza, creo yo, que está muy bien definida. En el Génesis hemos leído la intención de Dios. Dios puso a Adán, al primer hombre, lo puso en el Edén, un lugar maravilloso. Ese hombre, creado en este capítulo 2 del Génesis, tiene que cuidar su pureza. Mira, de todo puedes comer, menos del árbol del bien y el mal. Comer del árbol del bien y el mal va a ser equivalente a dejarse contaminar, porque solo Dios es dueño del bien y el mal. Bendiciones para todos y para todas.